Bien, Entre Ríos, Noticias.ar, nos encontramos en el Consejo Deliberante de la ciudad de Victoria, de nuestra ciudad, aquí junto al presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el contador César Ferrari. César, buen día. Buen día, Hilda. Bien, César, estuviste aquí presente en lo que fue la presentación, sobre todo de este programa de empleo. Empleo, una palabra que preocupa, una palabra que nos atraviesa y nos interpela, diría yo, en el verdadero sentido de la palabra interpela, preocupa. Así es, totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, como todos saben, es de dominio público, digamos. La economía está pasando por un momento un poco difícil, ha disminuido el consumo en los últimos 2 meses notablemente, y todos los empleadores naturalmente tienen una preocupación muy grande en cuanto a mantener las fuentes de trabajo que ya tienen y eventualmente, si tuvieran que crecer en su actividad, el costo que demandaría tomar nuevo personal o capacitar al personal que tiene. Así que en este sentido la presentación que hace la municipalidad y el gobierno provincial es muy útil para nosotros como profesionales, como asesores, como personas de consulta del empresario local y por supuesto para los empleadores que son los principales destinatarios de este tipo de programas, ¿no? Ahora bien, César, hay un contexto difícil a nivel trabajo. Muy difícil. Muy difícil, y Victoria específicamente, si hablamos de calidad o de cantidad de trabajo, no hay en cuanto, digamos, a elección de distintos puestos de trabajo o de distintas áreas. Digo, los contadores, ¿cómo se paran desde ese lugar? Porque vos acabás de decir recién, asesoramos. Sí, correcto. Digo, y tener un empleado en blanco, el costo es importante. Es elevadísimo, es elevadísimo. Nosotros cumplimos esa función justamente de acompañar al empresario en el asesoramiento, en las recomendaciones, en cuanto a sus decisiones económicas, sus decisiones de costos y gastos dentro de la empresa y dentro de eso, por supuesto, contratación de personal. Como vos decías correctamente, hay una situación compleja con la economía y además con la generación de empleo. Cuando la economía no funciona la contratación de gente o en el peor de los casos se disminuye el empleo, se despide personal porque las empresas tienen que sobrevivir y parte, digamos, de su ajuste de costos pasa muchas veces por el empleo. Y es muy difícil también para el empresario conseguir gente formada o capacitada. Capacitar gente es caro, cuesta mucho que se formen, por eso se trata de preservar el empleo que ya está formado, la gente que ya está capacitada se cuida mucho y encontrar gente formada es muy difícil, por eso precisa muchas veces el empresario del acompañamiento del Estado con tareas vamos a decir, de promoción del empleo que disminuya los costos y de formación. Es muy caro efectivamente en nuestro país el personal en blanco, por eso uno ve los niveles de informalidad muy elevados que hay en el empleo, y tener la gente en condiciones legales, vamos a decir, es muy caro y los empresarios en ese sentido hacen un esfuerzo muy grande. Bueno, entonces aquí, en este contexto, seguimos en otro tema y que tiene que ver con la reforma laboral. Una posible reforma laboral es necesaria y en ese sentido, esto que vos acabas de decir estaría incluido, obviamente. Sí, acá es una opinión personal mía, es muy necesaria una reforma laboral. Es necesario que se flexibilice la legislación para facilitar el ingreso y facilitar la salida también de personal. Y cuando digo facilitar la salida, no estoy hablando de hacer simple un despido, sino de permitir que el empresario tenga la posibilidad de realizar recambio de personal y esa gente puede ir a trabajar a otros lugares tranquilamente si la generación de puestos de trabajo es más barata. Entonces es muy necesario efectivamente que la legislación laboral se adecue a los tiempos que estamos viviendo, que por otro lado ya ha ocurrido en la mayor parte del mundo. Por eso todavía por ahí en países que tenemos una legislación bastante atrasada, como según mi criterio ocurre en Argentina, tenemos las dificultades de contratación de personal que tenemos y en otros lugares ya está resuelto de manera más dinámica y más fácil. Ahora, cuando se habla de capacitación de personal, digo,
hay que tener en cuenta o hacer un relevamiento de las necesidades de una región o de las necesidades de un lugar. Correcto. Porque justamente cuando se habla de capacitación, por ejemplo, aquí en Victoria, hay un sector específicamente que necesita ser capacitado para poder encontrar un nicho y tener allí un lugar de trabajo. Correcto, sí. Las necesidades de capacitación tienen que ver con la economía del lugar. Nosotros aquí tenemos una actividad más vinculada al comercio, un poco de servicio, pero básicamente actividad comercial, y de provisión de servicios agropecuarios, porque la característica de la zona es esa. Así que todo tipo de promoción, de capacitación, de formación que vaya en dirección de la economía local, siempre es más útil que capacitaciones más genéricas o que por ahí no forman parte de la realidad del lugar. Bien, ahora una pregunta general, César, y tiene que ver con la situación en general, siempre dentro de lo que es el tema del empleo, que es algo que preocupa. A nivel nacional, la situación, cómo está, cómo se para el contador frente a esa situación. Sí. Vos como ejecutivo de puesto que tenés en este momento. Sí, incluso también los profesionales, porque uno habla, digamos, siempre de la capacitación del común denominador o del ciudadano de a pie, pero el profesional también tiene que buscar su lugar. El profesional, sobre todo en el caso de la profesión nuestra, está sometido a una presión de formación permanente, especialmente en momentos de cambios tecnológicos muy rápidos como es este, y de modificaciones de las situaciones laborales y de incorporación de nuevas actividades a la realidad económica. Entonces, el empleador tiene que buscar la forma de que su personal se forme lo más rápido posible, y nosotros como profesionales nos tenemos que parar en una función de estar adecuados a los tiempos, es decir, formarnos antes para poder asesorar, y además de eso, acompañar a nuestros clientes, a los empresarios, en el incentivo a que el personal se forme, porque eso es mayor productividad, eso es disminución de costos, disminución de gastos y una mayor eficiencia en el funcionamiento económico. Mayor eficiencia implica poder bajar los precios, ganar mercados, etc. Perfecto, muy bien. César Ferrari, contador, César Ferrari, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de nuestra ciudad de Victoria. Muchas gracias, César. Un gusto, gracias. Gracias.